Recibimos ahora al congresista Eduardo Salguana, miembro de la bancada de APP, fue vocero de esta bancada durante el año pasado, ahora es vocero alterno, tengo entendido. Sí, efectivamente. Y en todo caso tiene la particularidad de ser el único representante que hay en una región de nuestro país, que es la única que tiene un solo representante, Madre de Dios. Señor Salguana, buenas noches, gracias por estar con nosotros. No, Fernando, encantado de estar aquí contigo y en RPP. ¿Cómo se recompone a APP después de los sismos que ha sufrido durante las últimas semanas? Pienso sobre todo en la caída de la presidenta Camones, por una parte, pero también en la desaparición de un compañero suyo de bancada que se sentaba al lado suyo, el señor Helera, que es ahora un prófugo de la justicia. Y también hemos visto el caso de otro congresista como Freddy Díaz, que no es prófugo, pero sí es una persona que tiene una grave denuncia por violación sexual. Todo esto, y el audio, naturalmente. ¿Cómo ha vivido APP todo esto y cómo se recompone? Bueno, como tú entenderás y conversamos previo a la entrevista, han sido momentos complicados, difíciles, Fernando, para el partido y para la bancada, pero lo estamos asumiendo con el rigor que corresponde a una tarea política, ¿no? Lo duro, lo áspero que es algunos momentos, pero pese a ello estamos sobreponiéndonos, ratificándonos en los principios que tenemos de seguir trabajando por el país. Podemos cometer errores, ¿no? Pero seguimos adelante. Creo que tenemos una responsabilidad y una obligación con el país y en el caso mío con mi departamento, así que hay que seguir trabajando. ¿Qué cosa cambia, qué aporta, qué modifica al contexto político la reunión que hubo el viernes entre el presidente Williams y el presidente Castillo? Bueno, primero lo que yo creo es que existe tanta controversia o tanta discrepancia entre ejecutivo y legislativo, ¿no? En ambos lados un discurso áspero, que la ciudadanía a veces, o un sector, entendería que es cosa común que el Ejecutivo y el Legislativo estén confrontados. Y la teoría política lo que nos dice Fernando es que los poderes tienen que colaborar entre sí por un lado y el Congreso colaborar también, pero a la vez ejercer el control político que corresponde. Entonces, conversar, ya lo decía un viejo político peruano, no es pactar. Eso es respetar los buenos modales y las buenas formas en la política, porque podemos estar en desacuerdo, pero no significa que permanentemente estemos ni hablando con términos gruesos, ni confrontando de manera cotidiana. Entonces me parece bien que el presidente William haya recibido al presidente de la República, conversado. Quizás los logros no sean tan halagüeños como quisiéramos en algunos sectores, pero ya el hecho de sentarse y conversar me parece que ya es un avance. Bueno, pero se podría pensar que el viaje que se ha autorizado que Pedro Castilla haga a Nueva York es una señal de una cierta distensión. Por otra parte, el presidente Castillo hizo saber que retire el proyecto de ley declarando el 30 de agosto el Día Nacional de los Desaparecidos. Y hay declaraciones del señor Salas hoy, que es uno de los portavoces de este Ejecutivo, diciendo que en la agenda parlamentaria de José Williams no figura el tema de la vacancia ni el de anticipo de elecciones. ¿Son buenos deseos que tiene el señor Salas o sabe de lo que está hablando? Bueno, primero en cuanto al viaje presidencial, yo creo que ha sido una decisión correcta del Congreso. Hay que diferenciar una cosa de otra. El viaje del presidente a Naciones Unidas es un viaje en representación del Estado, es una reunión multilateral de suma importancia y creo que hubiésemos dado un pésimo mensaje privando al primer mandatario de asistir a un evento internacional tan importante. Estamos hablando de las Naciones Unidas, ¿no? Y algunos ministros, como el de Economía, que ha mantenido reuniones ya con grupos de inversionistas y con analistas financieros. Efectivamente. Que nos tienen entre ojo y ojo. Ah, por supuesto. Lo que pasa es que en un escenario de inestabilidad, Fernando, tú sabes muy bien que esa inestabilidad tiene una repercusión totalmente negativa en el tema económico. Entonces, darle el viaje implica lo que tú señalas, que nuestro ministro se reúna con organismos, explique la posición del Perú, que aquí no hay una política en contra de las inversiones, ¿no? Y en un escenario, por ejemplo, el día de hoy hemos estado con el presidente del BCR en la Comisión de Presupuesto y él nos explicaba cuál es un poco el escenario internacional que se nos viene. Y no son noticias nada halagüeñas, crecimiento de la inflación, recesión económica. Un instante, nos vamos justamente a Nueva York, vamos a poder ver
escenas en las que aparece el presidente Castillo junto a inversionistas extranjeros. Adelante, por favor. También tienen aspiraciones y las ilusiones de la mayoría de los peruanos. Tiene que ser un aspecto visionario, ¿no? Tener un mundo y un Perú moderno, pero también este Perú que tiene su tradición la quiere ver en un espacio de oportunidades en el marco económico. Y hoy es un encuentro por la educación en estos espacios a la cual hago un llamado a ustedes para que invirtamos en ellos, para que tengamos gente más consciente de que solamente la educación puede salvar a los pueblos. Y nosotros, los que estamos acá, somos producto de la educación. ¿Cuánta sociedad, cuántos compatriotas, cuántas organizaciones, cuántas generaciones no han tenido la oportunidad de, por ejemplo, compartir una mesa como esta? Porque no tuvieron el derecho a la educación. Y yo saludo este espacio, pero también los invoco para que en forma conjunta tengamos que salir de estos desafíos, a la cual, por ejemplo, mi país en este momento tiene una gran preocupación concerniente, por ejemplo, a la agricultura, el tema agrario, ¿no? En la serranía del país, en las zonas marginales, donde también hay poblaciones que falta atenderlas con servicios importantes. Y por ello creo que el gobierno, unido al empresariado, tenemos que trabajar y dejar a un lado lo que se diga siempre, lo que se ha dicho siempre, esa barrera entre ricos y pobres, ¿no? Creo importante de que los gobiernos tenemos que ver en forma principal para resolver los temas grandes como el tema pobreza, el tema de la pobreza, la extrema pobreza que también tenemos en los rincones, en los lugares más recónditos del país. Antes de la pandemia teníamos una población considerable en el marco de la pobreza, pero luego de la pandemia las cosas han cambiado y por la cual nos compromete a seguir trabajando, ¿no? Para acabar con la pobreza extrema, las desigualdades, ¿no? Si no resolvemos estos problemas como la pobreza y no las eliminamos, estas desigualdades, el Perú va a debilitar más esta cohesión social. Y los digo esto porque es sumamente válido, porque no solamente en el Perú, sino en América Latina, ¿no? Las desigualdades también crecen. Estas zonas marginadas, y también crecen los conflictos sociales, porque las organizaciones, los pueblos agendan y se generan estos conflictos sociales porque sus demandas no son escuchadas. En ese entender, yo debo decirles de que nosotros en el espacio político somos sumamente respetuosos del aspecto de la vía democrática. Somos respetuosos y seremos siempre, y pido a ustedes de que nos acompañen en esa línea democrática a seguir conduciendo el destino de nuestro país y darle estabilidad y garantía y estabilidad también a las inversiones, tanto nacionales como extranjeras, sin ningún tipo de desconfianza. Al asumir nuestro mandato, habían ciertas voces, y cuando estuvimos en campaña y acá, cuando nos encontramos con ustedes, había un temor por parte del empresariado y se decía que se llegaba a los extremos, decía que éramos un gobierno de carácter extremista, ¿no? Comunista, marxista, leninista, y hoy ha pasado más de un año y la realidad es otra, porque no venimos de ese lado, simplemente que venimos del campo, simplemente que venimos de la zona rural donde están las mayores necesidades. Y por eso yo los invoco para que hoy, en este año que ha pasado, se han convencido de que el Estado, sin el apoyo y sin el sostén de la entidad privada, no puede sacar adelante y no puede retar y no puede sacar adelante estos grandes desafíos que tiene el país. Un aproximado de 35 millones ya de peruanos que tenemos ahora. Tenemos grandes desafíos. Tenemos jóvenes que abandonan su familia, cogen una botella de agua, cruzan los desiertos para ir a otros países a buscar una oportunidad y no las encuentran. Y así también tenemos a ciudades y a familias fuera de las grandes ciudades del país que han abandonado su chacra, abandonado su casa, han abandonado el campo.
Bueno, hemos escuchado una intervención que está teniendo el presidente Castillo en estos momentos con inversionistas en Nueva York. Lo más importante que ha dicho hasta ahora es que se creyó equivocadamente que el gobierno sería de izquierda, socialista, marxista-leninista, extremista, y nada más falso, nosotros no venimos de ese lado. ¿Cómo interpreta usted, que lo conoce desde hace mucho tiempo, creo, señor Saluana? No viene de ese lado. ¿De dónde viene? Del campo, dice que Del viene. campo. Bueno, mira, lo que me parece importante primero es que él está asistiendo a reunión con empresarios privados, ¿no? Con gente que puede venir a invertir al Perú y que tenemos tantas posibilidades de generar trabajo, ¿no? Dinamismo económico, y eso es importante. Segundo, ya a un año, como el presidente dice, ya podemos decir que su gobierno no es un gobierno marxista, ¿no? Yo creo que el problema que él tiene es de otra naturaleza, ¿no? Un gobierno que llegó sin planes, sin programas, con mucha improvisación, con una suerte de clientelaje político tradicional, y eso ha generado un desorden administrativo, además de la incompetencia en muchas de las áreas de la gestión gubernamental. Yo creo que ese es el problema que tiene el presidente Castillo, además, lógicamente, de los indicios de corrupción que rondan Palacio de Gobierno, ¿no? Pero sobre ese tema no ha dicho mucho. Y los inversionistas, para poner capital en un país como el Perú, lo primero que verán es si hay estabilidad, si se respeta la ley, si no hay cambios previsibles bruscos. Y lamentablemente vivimos en un clima de extrema polarización, atizado por el problema de la corrupción. Efectivamente, ¿no? Y en ese escenario es importante por eso que en un Estado de Derecho las funciones, lo que se llama poderes del Estado, sean independientes, sean autónomos. Tengamos una institución como el Ministerio Público, que es constitucionalmente autónomo, que ejerza su labor con independencia, con objetividad y con pleno cumplimiento de las leyes. Eso es lo que garantiza que un país sea estable, por un lado, pero por otro, obviamente, lo que hagan las fuerzas políticas, lo que decidamos los congresistas, cómo miremos las cosas en el país. Los de APP, que ha sido fiel de la balanza, que ha sido fiel de la balanza en muchos votos, porque se llegó a decidir que la bancada en su conjunto votaría a favor de una vacancia presidencial. Bueno, lógicamente después de ya más de un año de gestión, APP, que en su momento no respaldó las primeras mociones de vacancia, ahora ha comprobado de alguna manera de que el gobierno se está conduciendo de una manera bastante complicada, difícil, y los casos de corrupción, las colaboraciones eficaces, los testigos que están declarando, nos muestran ya un panorama mucho más claro. Y por eso es que la bancada en su momento y el partido ha señalado de que respaldaría una salida constitucional a la crisis política que estamos viviendo, ¿no? ¿Salida constitucional cómo? ¿A través de qué camino? Porque hay dos en buena cuenta, sí. Por lo menos dos principales, hay otros también, ¿no? Efectivamente. Sí. El tema de la vacancia, que es un tema que está latente, el problema de la vacancia, nosotros creemos que ahora sí habrían argumentos para sustentarla, no como las anteriores. ¿Cuáles son los que hay ahora y no habían antes? Los temas de corrupción. O sea, en octubre, cuando se plantea la primera, no había Karelyn López, no había el tema del MTC, no habían los contratos. Ministro que ya ahora, prófugo, Bruno ahora Pacheco, es otra, colaborador eficaz, efectivamente. El escenario es completamente diferente. Básicamente por los temas de corrupción, porque tú sabes bien que el tema de la vacancia presidencial en la Constitución no está claramente definida. Es un concepto vago, genérico, que es complementado obviamente por la casuística. Uno dice, oye, ¿cómo puedo tolerar que haya un presidente embarrado por la corrupción, con testigos, con documentos que puedan acreditar que estos hechos son indubitables? En esos casos, lógicamente, la clase política tiene que optar por una vacancia presidencial, que es una figura constitucionalmente válida. Pero si lo que dice usted es exacto, no hay marcha atrás. Hay en este momento una moción que se está buscando, que ustedes han dicho que van a respaldar. Es probable que en un momento se consigan los 87 votos. El problema en este momento yo creo que son los votos, es el número. Porque haciendo sumas y restas podemos llegar a 78 aproximadamente, ¿no? Aún no se llega a la cifra de 87, que es un número bastante importante, que no fue fruto de la casualidad, ¿no? Sino fue una recomendación, una exhortación del Tribunal Constitucional. Sí. Ahora, quiere decir que estos esfuerzos que está haciendo el presidente Castillo de mostrarse como una blanca paloma, por lo menos antiinversionistas norteamericanos en Nueva York, no tiene ya viabilidad respecto de ustedes. Ya decidieron que no debe permanecer en la presidencia. Se trata justo de hallar cuál es el camino para conseguir ese objetivo.
Bueno, el presidente tiene que seguir obviamente desempeñando su función, y en el caso del viaje a los Estados Unidos es una autorización que hemos dado con los votos de APP y otras bancadas, ¿no? Eso seguirá su curso, eso se discutirá en el Congreso y veremos si se llega al número que corresponde, pero mientras eso, la dinámica política y el ejercicio de la función pública del presidente debe continuar. Muchas gracias por su presencia, Eduardo Salhuana. Recuerdo que usted es un congresista de APP y que nos ha explicado el punto de vista de su bancada, así como el clima político que se halla en el gobierno, según él, favorable a que se acorte el mandato de Pedro Castillo, sea por la vía de la vacancia o por el adelanto, de acuerdo a ley, de elecciones. Muchas gracias por su presencia, que tenga buenas noches. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos para el segmento final de Las Cosas Como Son, que lo vamos a consagrar a un tema ecoambiental de la mayor importancia, el derrame de petróleo que se ha producido una vez más en el oleoducto norperuano en la selva loretana.